Una bendición estar juntos de nuevo, ¿ok? Y vamos a orar y a poner todo en las manos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Señor Jesucristo, muchísimas gracias por amarnos, por librarnos de la muerte y por pelear nuestras batallas. A ti sea el honor y la gloria por siempre, Padre. Gracias por tu presencia, gracias, Señor, por bendecir nuestras vidas de una manera tan abundante. Muchas gracias, Padre eterno. Muy bien, todos son bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Entraremos a la palabra hoy, ¿verdad? La paga del pecado es muerte, dice la Escritura, ¿verdad? Y el pecado se merece la muerte por dos razones. El pecado actúa contra Dios, intenta destruir la naturaleza de Dios, la naturaleza de pureza y moralidad, de santidad y gloria, de justicia y rectitud, de amor y gracia. El pecado es rebelión contra Dios. Rechazar, ignorar, desobedecer, negar a Dios y negarse a vivir para Dios. La verdadera justicia exige que el pecado reciba su pago o su salario. Merece morir, ser arrojado lejos o lo más lejos de Dios, no tener parte con Dios, ser destruido de la vista de Dios, ser separado para siempre de la presencia de Dios, ser condenado y castigado por haber deshonrado y maldecido tanto a Dios. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Santiago 1, verso 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Apocalipsis 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Proverbios capítulo 11, el versículo número 19. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Ezequiel 18, verso 20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. El don de Dios es la vida eterna, y es solamente por medio de Jesucristo nuestro Señor. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tito capítulo 3, versículos 5 al 7. Nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Aleluya. Gracias, Señor, porque eres bueno, eres fiel y eres poderoso. Romanos 7, 1 al 6. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive?
Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. La ley de Dios ante el hombre tiene dos posiciones muy importantes que es necesario entender. Si el hombre desea recibir la paz en esta vida, lo primero es que la ley domina al hombre solamente mientras éste vive, ¿verdad? La segunda posición es la ley está muerta para los creyentes. La tercera o segunda, la ley está viva para los que están en la carne, ¿verdad? La ley es desactivada por la conversión. Gracias, Dios. La ley se aplica solamente a los vivos. No tiene vigencia alguna sobre los muertos. La ley está viva y vigente para los vivos. El marido y la mujer estaban vivos, están bajo la ley del matrimonio y del divorcio. La esposa queda libre de la ley cuando muere el marido. La muerte libera de la ley para siempre a la persona de sus exigencias, de la culpa y de la condenación. La ley, Jesucristo. La primera posición de la ley es una verdad gloriosa. La ley está muerta para los hermanos creyentes. La ley está muerta para los creyentes o los creyentes están muertos a la ley. Ambas cosas son verdad. Significan exactamente lo mismo. La ley no tiene jurisdicción, no tiene poder, autoridad, soberanía o dominio sobre el creyente verdadero. La ley no tiene nada que ver con el creyente. La ley simplemente no existe para el creyente. Esto es lo que declaran las Escrituras. El creyente ya no está bajo la ley y su dedo acusador ya no está bajo su culpa y deshonra. Ya no está su tensión, ¿verdad? Y presión. Ya no está bajo su condenación y castigo. Ya no está bajo su sentido de fracaso e indignidad. Ya no está bajo su desaliento y frustración. Ya no está bajo su sentido de desengaño y derrota. El creyente está muerto a la ley por el cuerpo crucificado de Jesucristo. El creyente es sacrificado o muerto en Cristo y la ley no tiene nada que decir al hombre muerto. La muerte del creyente en Cristo es una muerte vicaria. No muere literalmente, pero participa de la muerte de Cristo espiritualmente. Cristo murió en favor del pecador, en lugar del pecador, llevando la pena y el castigo del pecado sobre sí. Y por esto, el creyente, estando en Cristo, muerto, es liberado de la ley, es liberado de sus demandas, es liberado de su culpa y su castigo. ¿Verdad? Hecho maldición. Gálatas 3, 10 y versículo 13. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición,
Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hasta por nosotros, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Verdad? Bueno, el creyente está muerto a la ley. Es hecho maldición. Y por su sangre. Efesios capítulo 1, verso 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais bajo la ley, estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Efesios 2:15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre haciendo la paz. Efesios capítulo 2, verso 16. Y mediante la cruz reconciliar con Cristo a ambos, en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Colosenses 1:22. En su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Estos pasajes nos señalan la misma verdad. Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Sus sufrimientos satisfacieron la justicia. Su muerte nos hizo aceptos delante de Dios y nos libra del castigo de la ley. Así que el creyente es libre de la ley. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Primera de Pedro capítulo 3, el versículo número 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Número 2. El glorioso propósito para la muerte del creyente a la ley. ¿Verdad? El creyente muere a la ley para ser unido a Cristo, el Señor resucitado y viviente. El creyente ya no vive según manda la ley, sino según Cristo vivió y según Él dio mandamientos. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Segunda de Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Efesios 5:30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Primera de Juan 2:24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. El creyente muere a la ley a fin de llevar fruto para Dios, ¿verdad? Producir justicia, ese es un propósito. Romanos 6, 21 al 23. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Verso 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Filipenses capítulo 1, versículo 11. Llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Aleluya, gracias. Producir convertidos. Romanos 1:13. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros,
pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Aleluya. Gracias, Señor. Santo es tu nombre, Padre. Producir un carácter cristiano, el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Aleluya. Gracias. La ley está viva para los que están en la carne. Un hombre en la carne es el hombre natural. El hombre sin Cristo, el no salvo, el no justificado, el hombre no regenerado, es un hombre que está bajo la ley. La ley está viva y activa para el hombre sin Cristo. Señala el pecado y hace resaltar la culpa en el hombre que viola la ley. Romanos 3:20. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Gracias, Dios. Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque también conociera la codicia. Tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Aleluya, gracias. Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Primera de Timoteo, capítulo 1, el versículo 9. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los patricidas y matricidas, para los homicidas. La ley provoca pasiones pecaminosas o pasiones de pecado. No solo señala el pecado, sino despierta además los sentimientos y agita las emociones para hacer lo prohibido. Los sentimientos pecaminosos son realmente obrados por la ley en nuestros miembros. Cuando la ley prohíbe o no permite algo, crea realmente en nosotros interés, estímulo, atracción, fascinación, excitación, seducción, apelación, despertamiento. Hay algo en el hombre que le lleva a querer hacer lo que está prohibido. Cuando se le restringe o se le ponen límites, quiere quebrantar las restricciones o límites. Quiere ir más allá de lo que está permitido. Tomar el control de su propia vida y hacer lo que quiere y desea. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Romanos 7, verso 8. Mas el pecado, tomando a ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Santiago 1, 14 y 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado.
y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago capítulo 4, versículo 1 y 2. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Codiciáis y no tenéis? ¿Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar? ¿Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis? Porque no pedís. Gálatas capítulo 5, verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. El resultado de combatir la ley, de negarse a obedecerla, es que produce el fruto del pecado. Cuando el hombre viola la ley, produce transgresión y pecado, y el pecado lleva a la muerte. Romanos 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 8, 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Santiago capítulo 1, versículo número 15. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Apocalipsis 21, 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y a todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Génesis capítulo 2, versículo número 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Proverbios 11, verso 19. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Ezequiel capítulo 18, verso 20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. La ley es inactivada por la conversión. Los creyentes son liberados, esto es, por su muerte en Cristo, el creyente es liberado para que pueda servir bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no en el régimen viejo de la letra. El régimen viejo de la letra se refiere a la ley. Es la ley escrita la que el hombre trata de guardar para agradar a Dios. El régimen nuevo del Espíritu puede referirse al Espíritu Santo o al nuevo espíritu del hombre. El Espíritu Santo es el que trae la nueva vida al creyente y produce fruto dentro del creyente. El nuevo espíritu se centra en Dios y en su relación con Dios. Sirve a Dios en un nuevo espíritu de amor, gozo, paz, perdón y aceptación. Aleluya. Romanos 8, versículo 13 al 17. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos,
luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Gálatas capítulo 6, verso 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Efesios capítulo 1, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Efesios capítulo 4, verso 24. Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Colosenses 3:10. Y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aleluya, gracias Dios. Bendito seas por siempre, Jesús. Te adoramos, Señor, te exaltamos. Poderoso eres tú, Señor, más que cualquier cosa. Muchas gracias, Rey del cielo y de la tierra. Te amamos, bendito Padre celestial. Te bendecimos, Rey. Te exaltamos, poderoso Rey. ¿Verdad? Hoy declaramos tu amor y tu bondad por nosotros. Muchas gracias por armarnos y por librarnos de la muerte y pelear nuestras batallas. La ley de Dios ante el hombre tiene esas posiciones que decíamos. La ley domina al hombre solamente mientras éste vive, ¿verdad? La ley está muerta para los creyentes. La ley está viva para los que están en la carne. La ley está viva para ellos. La ley es desactivada por la conversión. Cuando el hombre se convierte a Cristo, tiene un nuevo nacimiento. Su espíritu ha nacido de nuevo. Y esto nos lleva a una comunión permanente con Dios bajo otras normas, bajo el nuevo pacto, ¿verdad? La ley domina y rige sobre el hombre solamente mientras éste vive. La ley se aplica solamente a los vivos, no tiene vigencia alguna sobre los muertos. La ley está viva y vigente para los vivos. El marido y la mujer están vivos, están bajo la ley del matrimonio y del divorcio. La esposa queda libre de la ley cuando muere el marido. La muerte libera de la ley para siempre a la persona de sus exigencias, de la culpa y de la condenación. Aleluya. La primera posición de la ley es una verdad gloriosa. La ley está muerta para los hermanos creyentes. La ley está muerta para los creyentes. O los creyentes están muertos para la ley. Ambas cosas son verdad y significan lo mismo. La ley no tiene jurisdicción, no tiene poder, no tiene autoridad, no tiene soberanía o no tiene dominio sobre el creyente verdadero. La ley no tiene nada que ver con el creyente. La ley simplemente no existe para el creyente. Esto es lo que declaran las Escrituras. El creyente ya no está bajo la ley y su dedo acusador ya no está bajo su culpa y deshonra. ¿Verdad? El creyente ya no está bajo la ley y su dedo acusador ya no está bajo su tensión y presión. Ya no está bajo su condenación y castigo. Tampoco, ¿verdad? Ya no está bajo su sentido de fracaso e indignidad. Ya no está bajo su desaliento y frustración. Ya no está bajo su sentido de desengaño y derrota. Aleluya. El creyente está muerto a la ley por el cuerpo crucificado de Jesucristo. El creyente es sacrificado o muerto en Cristo y la ley no tiene nada que decir al hombre muerto. La muerte del creyente en Cristo es una muerte vicaria. No muere literalmente, pero participa de la muerte de Cristo espiritualmente. Cristo murió en favor del pecador, en lugar del pecador, llevando la pena y el castigo del pecado sobre sí. Y por esto el creyente, estando en Cristo muerto, es liberado de la ley, de sus demandas, su culpa
y su castigo. Aleluya. Gracias, Dios. Mi amado hermano, dejamos aquí. El Dios del cielo y de la tierra te bendiga y te guarde. Gracias por acompañarnos. La paz de Dios sea contigo. Ahora a afirmarnos en esa fe. Hemos muerto al pecado. Vivamos para Dios ahora, de aquí en adelante. Que Dios te bendiga y gracias por estar aquí. La paz de Dios sea contigo. Amén.